buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En lo que algunos han dado en llamar el nuevo desorden mundial, la cotización de los derechos humanos tiende a ir a la baja. Pero ante el riesgo de perder unos derechos adquiridos con sangre, sudor y lágrimas, muchos intelectuales y también artistas siguen arriesgando su libertad, incluso su vida, en su defensa. Este es el caso de nuestro invitado de hoy, el artista cubano Hamlet Labastida, quien fue detenido por las autoridades cubanas y enviado a un exilio sin retorno. Encarcelaron en La Habana al artista Hamlet Labastida, pero lo obligaron a salir de Cuba junto a su novia Catherine Biscuit. Labastida fue detenido por la seguridad del Estado a su llegada a Cuba hace más de 3 meses. Durante todo ese tiempo estuvo detenido en Villa Marista hasta que el sábado lo condujeron a la Embajada de Polonia en La Habana para gestionar una visa y de ahí al aeropuerto, donde abordó un avión con destino a Varsovia. Fuentes cercanas al artista señalaron que agentes de la seguridad del Estado le dijeron que era un viaje de ida sin posibilidad de retornar. Muy buenas tardes, Hamlet Labastida. Bienvenido a Radio Francia Internacional. ¿Qué sentiste cuando las autoridades cubanas te dicen que te dan un billete de ida y no de vuelta al exilio? Bueno, sobre todo mucho desconcierto, ¿no? Porque sabes que no vas a volver a ver a tu familia, probablemente jamás, o si no en larguísimos años. Pero también uno se siente parte de un proceso histórico que ha ocurrido en Cuba en estos últimos 66, 67 años, que es muchas familias le pasó lo mismo, estuvieron llevadas a esas mismas circunstancias, ¿no? De irse sin capacidad de retornar. La policía política en Cuba me dijo que si yo regresaba, si yo continuaba haciendo lo que yo he hecho toda la vida, que ser crítico al sistema, crítico sobre todo de las artes, de la cultura, ellos me iban a encarcelar de nuevo. Entonces, esta es la palabra de funcionarios públicos, ¿no? La palabra de funcionarios policiales, que últimamente son la policía política, los órganos de la seguridad del Estado en Cuba. Entonces hay que tomarse muy en serio lo que ellos dicen, ¿no? Porque ya antes del 2021 eras una figura emergente del arte cubano. Imagino que no era fácil, ¿no?, elaborar una obra crítica desde dentro. Sí, sufres censura, es lo primero que sucede. Eres apartado, sobre todo de las autoridades culturales cubanas, y no tienes la posibilidad de exhibir en espacios públicos cubanos, escasamente. Entonces, lo que hacía era exhibir en casas de amigos, nos armábamos ese mundo medio underground, medio clandestino, y eran las únicas posibilidades, pero de la vida pública no participas de ninguna manera, y eso también te hace pasar mucho trabajo desde el punto de vista financiero, ¿no? Entonces, realmente era bastante complicado, y ya desde alrededor de 2002-2003, que yo me gradué de la Academia Nacional de Bellas Artes en San Alejandro, que tengo una perspectiva creativa más relacionada con la realidad, con la contemporaneidad, empiezo a hacer un examen crítico sobre cuestiones como historia, como intelectualidad, como cultura y como política, ¿no? Cosas que son sencillamente aspectos de la vida en Cuba que son solamente tomados por el gobierno. El gobierno es el que orienta y dice qué se debe hacer en torno a historiografía, memoria histórica, política, archivo y sociedad en general, ¿no? Difícil de salir de ahí, ¿eh? Sí, es muy difícil porque te empiezas a entender que existen muchas restricciones y empiezas a comprender que la narrativa oficial sobre determinadas cosas, el Estado cubano las marca y las orienta muy específicamente hacia algo que ellos quieren y no lo que tú indagas y lo que encuentras. Es un dogma, realmente. Gracias a una galería berlinesa vas a poder exponer fuera de Cuba, ¿no? Sí, en el 2022 contacto con una galería, o ellos contactan con una galería y hacen una exhibición, que es la Galería Krone, hacen una exhibición en Berlín, y esta hace una exhibición en 2022 que, bueno, tiene el título de 2239, que era el número con que le dan a los presos en este centro de tortura psicológica muy infame y muy conocido en Cuba, que se llama Villa Marista, al que se refería el video, ¿no? Terrible. Es una manera de deshumanizarte, ¿no? Sí, lo hacen con todo el mundo. Es una de las tantas tácticas que usan para básicamente destruir tu personalidad psicológicamente, y que es una larguísima escuela de la represión psicológica y política del individuo, ensayada por la NKVD, por la KGB y por la Stasi, que todos ellos, sobre todo, influenciaron mucho en el problema, en el proceso de destrucción psicológica del individuo, para ponerle palabras en su boca que no son de uno, sino de las que quiere el Estado
que uno use para autoinculparse, para también denunciar, para autodenunciarse y para hacer autoarrepentimiento de lo que ellos quieren. Ellos quieren últimamente la rehabilitación política y la incorporación al modelo político que ellos estiman y no a tu personalidad. En tu obra, Hamlet, te has apropiado de los símbolos de la Revolución Cubana que ella misma se apropió de la Unión Soviética, ¿no? Es una manera de travestir todos esos símbolos. Sí, realmente la iconografía y la visualidad usada en Cuba viene de otros lugares, pero también viene no solamente de la Unión Soviética, sino también un imaginario estético, también viene muy de cuestiones estéticas norteamericanas. La Revolución Cubana se forjó mucho con el imaginario norteamericano, inclusive las ametralladoras, los jeeps, los cañones, todo lo que ellos usaban, que hoy lo vemos como imágenes iconográficas de la Revolución Cubana, están recicladas de eso, ¿no? Y hay un reciclaje muy interesante en todo lo que es la visualidad, inclusive la visualidad turística que hay en Cuba, ¿no? El Capitolio de La Habana, que es un símbolo de la República, los autos americanos, en cual le decimos almendrones, son sencillamente automóviles norteamericanos y que crean toda una nostalgia de un momento donde no existía el momento de revolución, esa palabra, ¿no? Y nada, que se va creando un imaginario turístico por un lugar, pero que no les pertenece. Y creo que eso es algo típico también del Caribe y de la América nuestra, incorporar cuestiones que vienen de afuera. Lo que pasa que en este sentido mi trabajo investiga lo que es ya un imaginario político y militar y policial mucho más específico que hasta entonces no creo que se haya investigado mucho en Cuba. Y yo les digo que es una forma de periodismo de investigación, pero de iconografías, de imágenes y visuales, ¿no? De acrónimos, de todo este lexicón visual y lingüístico muy típico, al menos en América Latina, de Cuba. Tu calvario empieza el 21 de junio de 2021. Cuando llegas a Cuba, estábamos todavía en plena pandemia. Sí. Es cierto que tenías que pasar cinco días de aislamiento para Sí, prevenir esas exactamente. cosas. Yo llego, sí, 5 días antes y no, exactamente, llego el 21 y me ponen en un centro de aislamiento que era algo muy parecido también a una suerte de prisión, pero al aire libre, aunque uno no podía salir. Y resulta que a los 5 días, o sea, el 26, es que vienen a recogerme, me dicen, allá abajo está esperando un taxi. Y realmente el taxi era un operativo completo de agentes encubiertos de la policía política, que le decimos seguridad del Estado de Cuba. Y me dicen, dale, que Hamlet Labastida está detenido, ¿no? Entonces ahí proceden a un procedimiento que era que querían desnudarme. Yo no quería desnudarme. Apelé a la ley de procedimiento penal cubana y decidieron que no. Pero automáticamente sí me esposaron, tomaron todas las maletas con las que yo había llegado a Cuba y las pusieron en un auto, me bajaron la cabeza y de una manera muy tremenda, típico de los procedimientos que hacían las dictaduras militares en Sudamérica, te bajan la cabeza, se sientan al lado tuyo y te ponen la mano atrás para que no puedas alzar nunca la cabeza, ¿no? Y te dice, está prohibido que levantes y que mires. Entonces me llevan a un centro de inmigración, ahí estoy básicamente desde las 9 de la noche, desde las 9 del día hasta las 10, 11 de la noche, y ahí después me trasladan ya a la prisión de máxima seguridad, centro de investigación, centro de tortura. Nadie sabe ni cómo decirle a ese universo paralelo o paranormal que se llama Villa Marista, el centro de instrucción, que ahí nada más que van a parar periodistas, artistas, intelectuales, turistas inclusive, pero no es una prisión de carácter de crímenes comunes, es una prisión de crímenes políticos, ¿no? Que no es precisamente como el Club Med para intelectuales, ¿no? Para disidentes políticos. No, han pasado muchísimos intelectuales famosos cubanos, han pasado por ahí. Reinaldo Arena fue uno de ellos, también Eberto Padilla, su esposa Belkis, y es un lugar muy, muy temible. También pasaron prisioneros emblemáticos como Antonio Laguardia, Marcos Rodríguez, Marquito. Han pasado personas que básicamente es un lugar muy oscuro en el imaginario de los cubanos, porque supuestamente de ahí no sales bien de la cabeza, o de ahí no sales para libre, de ahí sales con larguísimas sentencias, porque los crímenes políticos en Cuba son castigados muy severamente con larguísimos años, y después te acompaña la vida de una no persona salir de ahí. En el caso mío era relevante porque hacía muchísimos años que ellos no encarcelaban artistas,
artistas con plena formación en el sistema de enseñanza artística en Cuba, que es la Academia de Bellas Artes, el Instituto Superior de Arte. Estamos hablando de instituciones inclusive creadas por el sistema cubano, el Instituto Superior de Arte, y la gente se quedaron un poco atónita. Por eso hubo una campaña sobre la liberación, se denunció suficiente sobre la situación mía y porque también pensaban que uno de ahí puede salir bastante desequilibrado o con una larguísima sentencia. Nunca me lo esperé, nunca fue la intención mía salir directamente hacia el exterior, y eso fue algo que fue voluntad de los servicios secretos de inteligencia cubanos y del país, y fue lo que me propusieron el trato. Yo realmente no sabía hacia dónde iba, yo no sabía si eso era parte del propio sistema de tortura y de engaños que ellos tenían, pero bueno, eso fue lo que ocurrió. Y la liberación fue de mucho después, ¿no? Es cierto que no te dejaban ni leer libros. No. En un inicio no. Al final me dejaron entrar algunos libros, algo así, pero yo realmente ya había perdido completamente las ganas de leer y de hacer algo. Pero durante todo el inicio, los primeros meses, los más duros, ellos no me prohibían tener todo, me prohibían tener una hoja, un lápiz. Y yo les pregunté que por qué hacían eso cuando otros prisioneros sí lo podían tener, y dicen que yo estaba ahí para recordar lo que ellos querían y no lo que yo quería que pensar, ¿no? Terrible. Tras tu exposición en Berlín has participado en diversas exposiciones colectivas dentro de un proyecto del Instituto Artivismo Hannah Arendt, de Tania Bruguera, lo lleva. ¿Te consideras como un activista? Activista como el arte como arma. Bueno, esa definición también cabría porque hay muchísimos artistas, inclusive hoy en día en Cuba, que están teniendo una reivindicación de derechos civiles en sus propuestas. Yo creo que también no necesariamente hay que ser artista para ser activista. También una persona que tenga una intuición, que tenga una obra que no tenga que ver con lo político o con lo social, que, digamos, pinte paisajes, haga abstracciones, pero que tenga una conciencia cívica activa, pienso que también se le podría caber esa definición. Yo no nací creyendo que tengo esa definición, pero yo sí creo que soy activo y proactivo con la relación de denuncia sobre la situación de derechos humanos y civiles en Cuba. Y lo más interesante de todo es que es algo que ha ido progresivamente avanzando en mi trabajo y en mi conciencia, pero también en muchos artistas, que eso es una de las cosas que más me gusta, muchos artistas en Cuba, que ya uno no se siente tan solo como cuando yo empecé un poco a indagar sobre esto por allá por el 2003 o 2004, sino de que ahora hay una generación muy expuesta a esto y muchos sufriendo prisión. Ahora mismo tenemos el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, que todavía está en prisión política en Cuba, en la prisión de Guanajay, de Michael Castillo, Michael Osorbo, y es bueno traerlo siempre porque son compañeros, amigos de trabajo y de la vida, y que están ahora mismo en esa situación en Cuba. Tras la muerte de Fidel Castro parecía que hubiera un aire de esperanza, ¿no? Y ha sido todo lo contrario, finalmente. Sí, muchos temían de que hubiese una suerte de apertura económica y que eso pudiese beneficiar al gobierno, y que por otro lado el gobierno sencillamente estuviese mintiendo a los ojos de la luz pública cuando sucedió lo de el acercamiento de la administración Obama a Cuba. Muchas personas debatían sobre si esto iba a ser solamente maquillaje y si detrás de todo esto se escondía la mano negra del militarismo y de la represión política. Y sí, al parecer en este debate tuvieron razón los que decían esto, ¿no? Yo era uno de aquellos que pensaba que no iba a funcionar mucho y que iba a ser un poco instrumentalizada todo el acercamiento de Obama hacia Cuba. Lamentablemente eso ocurrió por parte del gobierno cubano, hay que ser justo, pero también por parte de la administración Trump, que en su primer instante también decidió empezar a cortar y a poner muchas más restricciones al régimen cubano. Pero siempre hay que enfatizar de que yo lo viví dentro de Cuba, lo vi, y fue a partir sobre todo de el desaceleramiento que hizo el propio régimen cubano hacia las reformas que deberían haberse notado y que hoy en día tienen al gobierno y al país y a la nación en general en una situación calamitosa, ¿no? Económicamente. Pero volvamos a la exposición que inauguras el 5 de septiembre, este viernes, en el espacio Brownstone, aquí en París. Su título lo dice todo, ¿no? Manual visual contrapedagógico. Podría ser contrarrevolucionario, ¿no? También. Sí. Bueno, pero sí, sobre todo es un manual visual que explica, mediante iconografía, mediante símbolos, mediante imágenes, que es en definitiva lo que yo hago, explica un poco ciertos símbolos e íconos de carácter
específicamente represivo, coercitivo, ¿no? La violencia política no solo se da con las armas y con el encarcelamiento, sino también se da en una modulación de la cultura y de sus imágenes. El lenguaje es lo primero que sufre, como se dice que el periodismo es la primera falla, la primera fatalidad en la guerra, ¿no? También la cultura. La cultura es una de las primeras cosas que cae, que da de baja, pero no solo porque es silenciada, sino porque también se empieza a instrumentalizar otra forma de cultura, una cultura represiva, ¿no? Eso lo conocemos mucho de los regímenes totalitarios, ¿no? Como el soviético, como el nazi, como ellos le prestan mucha atención a la cultura y a la educación. No es que la abandonen. Por eso es muy curioso cómo en la Unión Soviética se empezó a indagar sobre eso. Y lo que se trata de hacer es reorientarla, reutilizarla, editarla. Nunca abandonan la cultura, ni la educación, ni la historia, sino ponen énfasis en ello, pero ponen énfasis en una que está completamente distorsionada. Y a eso es lo que yo le llamo contrapedagogía o antipedagogía, o inclusive antididactismo. Porque a partir de ahí, en esa nueva fundación, lo que hacen es una reestructuración en negativo, sobre todo en función de lo que ellos quieren, ¿no? Y bueno, la exposición es como un ensayo visual, está presentando esto, hay un texto que habla sobre esto, un texto manifiesto que se llama Manifiesto Contrapedagógico, pero para que todo aquel que no esté tan interesado en ello, los íconos y las imágenes y el lexicón que está expuesto ahí como ensayo visual ya va presentando algunos elementos sobre eso, ¿no? Por eso el que pueda ver la exhibición lo entenderá que de una manera un poco más diáfana, ¿no? Con imágenes se explica un poco mejor las cosas muchas veces. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este viernes en el espacio Brownstone, aquí en París, para la exposición del artista cubano Hamlet Labastida, que se inaugura precisamente el 5 de septiembre, el viernes. Muchísimas gracias, No, Hamlet, a ti, por haber estado con nosotros. Mucho éxito aquí en París. Permítame también que dé las gracias a Vanessa Olasso y a Jan Bourdelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena que se llama UCL, una cadena latina, y también una red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todos los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.